Para los que no me conocéis, soy Nuria Gago, soy residente de cuarto año de Medicina Interna y bueno, gracias por la invitación a participar en este día. Y bueno, voy a intentar ser capaz de transmitiros la importancia de la tuberculosis en el paciente VIH con las particularidades de esta infección en este tipo de pacientes. En primer lugar, no hace falta que os diga la importancia que tiene la tuberculosis, una de las enfermedades e infecciones con mayor morbimortalidad a nivel mundial, junto con el SIDA y la malaria, supone la mayoría de las muertes por causa infecciosa. Y a pesar de los intentos por parte de las instituciones de reducir su incidencia y de controlarla, pues existen factores como el VIH, la resistencia a fármacos, la inmigración y la pobreza que están dificultando su control. A pesar de que en los países desarrollados la situación parece que ha mejorado en los últimos años, la transmisión de ambas enfermedades, la tuberculosis y el VIH, pues en poblaciones más desfavorecidas, la verdad es que no es que está disminuyendo, sino que en algunos casos está aumentando. En esta imagen podemos ver la distribución de la pobreza expresada por tanto porcentaje de desnutrición por habitante a nivel mundial, y como veis en la gráfica, pues a nivel de África y sobre todo del sudeste asiático son las poblaciones que peor están a este nivel. Y según el último informe de la OMS del 2011, son exactamente estas zonas en las que mayor incidencia y prevalencia de nuevos casos de tuberculosis en paciente VIH se estima. Alrededor del 90% del total de los casos se dan en estas poblaciones, 66% en África y el 14% restante en el sudeste asiático, con lo cual, como veis, pues la situación para esta gente pues es bastante mala. De otra manera, la misma información de las métricas de la OMS del 2011, la distribución de la incidencia de los nuevos casos de tuberculosis, y en esta otra imagen podemos ver los casos de tuberculosis en pacientes VIH que se han dado también durante todo el año 2010. Pues como os comentaba, la situación en países desarrollados desde mitad de la década de los 90, con la introducción de los nuevos fármacos antirretrovirales de alta eficacia, ha disminuido tanto la incidencia de infecciones oportunistas en estos pacientes como la mortalidad, y por supuesto por la incidencia de tuberculosis. ¿Pero en qué situación nos encontramos actualmente? Pues a pesar de todo, el riesgo de padecer una tuberculosis en un paciente VIH está entre 21 y 34 veces superior al paciente inmunocompetente. Del total de nuevos casos, como comentaba antes, de tuberculosis, alrededor del 13% será en pacientes VIH, y del total de muertes por esta causa también cerca de un cuarto de ellos son VIH. Y probablemente esos datos estén infravalorados porque no en todos los pacientes con tuberculosis en el mundo se desarrollan desde VIH, quizá la situación pues sea peor incluso. A la inversa, el total de muertes de los pacientes VIH, el 22%, es de causa tuberculosa. Por tanto, a pesar de los avances, la tuberculosis sigue representando un importante problema de morbimortalidad en nuestros pacientes. ¿Y por qué esta situación especial en estos pacientes? Pues porque se retroalimentan positivamente. El VIH provoca una alteración tanto cuantitativa como cualitativa de la inmunidad celular, y como sabemos esta es necesaria para el control de la infección por las micobacterias. Entonces favorece la aparición de ese tipo de infecciones. Por otra parte, el Mycobacterium tuberculosis también altera la inmunidad y provoca un aumento de la replicación viral del VIH y una disminución del CD4, con lo cual pues, estamos ahí en ese círculo intentando controlarlo. El VIH es el principal factor de riesgo para desarrollar una tuberculosis. De hecho, se estima que el riesgo por año de vida del paciente VIH de desarrollo de tuberculosis está entre el 7 al 10%, mientras que en la población inmunocompetente está entre el 5 al 10% a lo largo de toda su vida. Es una diferencia pues, muy significativa. Y la tuberculosis, pues, aunque puede darse a lo largo de toda la evolución de la infección por el VIH, tiene una importante relación con el estado inmunológico. Como se ve en esta gráfica publicada en un estudio del 2008, conforme disminuyen el número de CD4, aumenta en la línea rosa el riesgo de padecer una tuberculosis. Y igualmente, al iniciar el tratamiento antirretroviral y recuperar el estado inmunológico, pues vuelve a disminuir la incidencia de tuberculosis. En el paciente VIH existen una serie de características especiales que lo diferencian del paciente inmunocompetente. Hay que recordar que, a diferencia de un paciente no VIH, en el que lo más frecuente es encontrar una forma pulmonar de tuberculosis, en estos pacientes menos del 50% se presentan de esta manera. Es más frecuente encontrar formas extrapulmonares, bien pleural, pericárdica, ganglionar, y de especial mención la forma meningea, que es mucho más frecuente en estos pacientes y mucho más difícil de manejar. Por otra parte, la multiresistencia, que si bien se puede dar en cualquier paciente, en estos pacientes es mucho más frecuente, hay más de
de cepas extremadamente resistentes que pues eso, tienen resistencia a fármacos incluso de segunda línea. Por lo tanto, debemos intentar en todos los pacientes, pero especialmente en este tipo de pacientes, tener un aislamiento de la micobacteria y hacer un estudio de la sensibilidad de los fármacos para poder optimizar el tratamiento antibiótico. Y por último, pues nombrar el síndrome de deficiencia inmune, que tampoco es que sea únicamente específico del VIH, se puede dar en pacientes inmunocompetentes, aunque es muy raro. Pero bueno, los síntomas se trata de un cuadro clínico muy florido, como una tuberculosis explosiva, por decirlo de alguna manera, en el que aparece fiebre, un empeoramiento clínico importante, aparición de nuevas adenopatías o exacerbación de las preexistentes, al igual que una progresión de los infiltrados radiológicos si existía una aparición de ellos. Este síndrome está relacionado con el inicio del tratamiento antirretroviral en el paciente que esté llevando un tratamiento tuberculostático, con lo cual, en función del estado inmunitario, individualizaremos cuándo empezar a tratar a un paciente del VIH. Luego os comentaré un poquito más al respecto. Y otras particularidades, pues como se ha comentado, la presentación clínica es diferente en el paciente inmunocompetente y inmunodeprimido. Cuanto mejor esté el estado inmunitario del VIH, más similar va a ser la presentación clínica de la población general, pero conforme más inmunodeprimido esté, pues van a ser síntomas más inespecíficos, más difíciles de diferenciar de los de otras infecciones oportunistas. Lo mismo ocurre con la radiología, podemos tener una presentación radiológica normal, hasta infiltrados bilaterales extensos que se pueden confundir con neumonías por neumocitis o otras patologías. Es importante recordar la elevada frecuencia de estos pacientes de presentarse con adenopatías, principalmente intratorácicas, pero en cualquier territorio, porque cuando tengamos que enfrentar un diagnóstico diferencial de un paciente con VIH que tenga fiebre y adenopatías, siempre debe estar en nuestra mente, al menos que podría ser una tuberculosis. Y por último, resaltar el menor valor del Mantoux en estos pacientes, ya que hay un elevado porcentaje de falsos negativos en el VIH. Unas pinceladas sobre el manejo terapéutico de los pacientes. Pues respecto a lo que es el tratamiento de la tuberculosis, el tratamiento habitual de inducción con 4 fármacos y luego de mantenimiento con isoniazida y rifampicina ha demostrado la misma eficacia que en la población inmunocompetente, simplemente en función del estado inmunitario alargando la duración del tratamiento a 9 meses en lugar de 6. Se recomienda el uso de 4 fármacos para evitar la aparición de resistencias y, especialmente importante, si se puede, el uso de conformulaciones galénicas para minimizar el riesgo de monoterapia y el desarrollo de resistencias en estos pacientes. Porque, como sabéis, pues aparte de ese tratamiento van a llevar el tratamiento antirretroviral y algo más, se tienen que dar profilaxis, etc. Respecto al tratamiento de antirretroviral, y sin entrar en mucho detalle, pues se recomienda una asociación de 2 análogos con la combinación con efavirenz de primera elección y en el caso de que no se puede utilizar como alternativa la nevirapina. Hay otros fármacos que no están tan estudiados como la etravirina o el maravilo, pero bueno, son opciones, pero sin tanta evidencia científica. ¿Cuál es el problema cuando nos enfrentamos a un paciente que tiene que llevar esos 2 tratamientos? Pues el cacao de pastillas que tenemos que darle, la solapación de las toxicidades de ambos grupos de fármacos y las interacciones entre estos fármacos, principalmente entre la rifampicina y sobre todo el antirretroviral de los inhibidores de la proteasa. De hecho, en estos pacientes, como he comentado, no se aconseja iniciar un tratamiento con estos fármacos, y en el caso de que por resistencia o por cualquier otro motivo no podamos utilizar más inhibidores de la proteasa, una opción es sustituir la rifampicina por rifampicina, que es un fármaco que ha demostrado una eficacia similar a la de la rifampicina, pero ¿qué problema tenemos con ella? Que no tenemos conformulaciones galénicas. En este caso sí que tendríamos que administrar 2 fármacos de manera individual y ahí pues sí que aumentaría un poco el riesgo de monoterapia. A pesar de todo el jaleo que supone este manejo terapéutico, es importante que el paciente lleve un tratamiento antirretroviral, porque como se ve en esta gráfica, en aquellos pacientes desde el inicio del tratamiento, conforme avanza el tiempo que llevan con él, disminuye mucho la incidencia de tuberculosis. Y además, ¿cuándo vamos a iniciar ese tratamiento? Pues tenemos 2 grandes estudios que se han publicado a este respecto, en 2010 y 2011. Primero es el estudio SAPIR, que se realizó con aproximadamente 650 pacientes y brevemente se analizaron dos brazos. La línea azul, que es la que está arriba, fue el brazo en el que se inició el tratamiento antirretroviral de forma precoz, es decir, durante el tratamiento tuberculostático, y el brazo inferior, el rojo, es en el que se dio a los pacientes el tratamiento antirretroviral una vez finalizado el tratamiento tuberculostático. Y como veis en la imagen, se evidencia un aumento de la supervivencia en aquellos pacientes que empiezan el tratamiento antirretroviral precozmente, antes de haber terminado los meses de tratamiento tuberculostático. Por lo tanto,
pues sí que sabemos que el tratamiento debemos darlo mientras estemos dando el tratamiento tuberculostático. Pero ¿cuándo empezamos? Porque hay mucho margen. Pues tenemos otro estudio, el ensayo Camellia, en el que los pacientes estaban más inmunodeprimidos que en el estudio anterior, con unos CD4 alrededor de 25. Y en este estudio se vio que el tratamiento precoz, es decir, iniciado en las 2 semanas de inicio del tratamiento tuberculostático, disminuía la mortalidad de los pacientes más inmunodeprimidos. Por tanto, pues ahí ya tenemos más datos. Una cosa importante en ambos estudios, en todo lo que se han hecho al respecto, es que el inicio precoz del tratamiento antirretroviral se relaciona con un aumento importante del riesgo de desarrollo de síndrome de reconstitución inmune. Pero en ninguno de los casos se ha observado que esto se relacione con una mayor mortalidad. Entonces, las recomendaciones de CSIA de este año, porque obviamente, dados los datos de estos estudios, se debe empezar el tratamiento antirretroviral antes de durante el tratamiento tuberculostático y a que aumenta la supervivencia. E individualizaremos al estado inmunitario cuando lo empezamos. En aquellos pacientes más inmunodeprimidos, con menos de 50 CD4, lo iniciaremos durante las 2 primeras semanas. En el caso de que el paciente esté con un mejor estado inmunitario, con los CD4 por encima de 50, podemos diferir este tratamiento al final de la fase de inyección, es decir, después de las primeras 8 semanas. Esto para evitar la solapación de toxicidades, las interacciones farmacológicas y el riesgo de síndrome de reconstitución inmune sin empeorar la supervivencia. A excepción de todos estos datos, la supone la meningitis tuberculosa, que no ha habido evidencia de que hacerlo de una manera o de otra sea mejor. Por lo tanto, pues en función de la experiencia del paciente se individualizarán las decisiones. Y como conclusiones, no sé si he hablado muy rápido, ¿no? Pero bueno, destacar que la tuberculosis, pues como hemos comentado, es una enfermedad muy importante, con mucha mortalidad a nivel mundial, especialmente en las poblaciones VIH positivas, en las cuales se presenta con características menos frecuentes a las de la población habitual y con ciertas particularidades que debemos de saber reconocer y manejar. Es muy importante en el paciente que ya sepamos que es VIH mantener un buen estado inmunológico para evitar el desarrollo de esta infección, y en el caso de que lo diagnostiquemos a la vez, pues iniciar el tratamiento antirretroviral de una manera precoz en función del estado inmunológico. Y por último, pues para poder mejorar esta situación, la verdad es que hace falta mucha mejoría a nivel de prevención, de diagnóstico precoz, de tratamientos efectivos y, por supuesto, para todo esto hace falta apoyo institucional, porque si no, poco vamos a hacer nosotros. Bueno, gracias por su atención y si